Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha revolucionado el panorama del entretenimiento y ha dejado a muchos de nosotros con la mandíbula desencajada. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos, algo que a muchos nos dejó con la boca abierta y con un montón de interrogantes flotando en el aire. Prepárense porque vamos a hablar de una crisis total, una salida impactante y millonaria que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria global, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, esos dos titanes de la actuación, cuyas caras y talentos adornan pantallas de innumerables hogares, están en el epicentro de un torbellino mediático por una decisión que ha dejado a muchos con la cabeza dando vueltas. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué han tomado este camino, aparentemente drástico? ¿Qué significa esto para el proyecto que se perfilaba como un auténtico taquillazo, y para sus propias y brillantes carreras? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, a desentrañar los misterios que rodean esta maniobra sorpresiva y a intentar comprender las complejas razones que podrían estar detrás de todo esto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia que promete estar cargada de drama, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, aquí siempre traemos la información más jugosa, los análisis más profundos y las perspectivas más interesantes sobre el mundo del espectáculo. ¿Ya están listos? Pues vamos allá. Amigos, la noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales, en los foros de fans y en los medios especializados de todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más reconocidas y aclamadas a nivel internacional, han abandonado repentinamente un proyecto millonario que prometía ser un verdadero éxito rotundo. Imaginen ustedes un proyecto de esta magnitud, con nombres tan potentes y con un presupuesto que se rumorea que alcanza cifras estratosféricas, se ve envuelto en una situación tan crítica. Desde hace meses se venía gestando y rumoreando sobre esta nueva serie, un drama ambicioso que prometía cautivar a audiencias de todo el globo, y la confirmación de que Can y Demet serían los protagonistas era, sin duda alguna, el ingrediente estrella, la guinda del pastel que prometía un sabor inigualable. Ambos actores han demostrado en innumerables ocasiones su talento innato, su carisma arrollador y una química palpable que ha conquistado corazones en producciones anteriores. La expectativa era altísima, casi desbordante. Se hablaba de una producción de primer nivel, con una narrativa cautivadora y un elenco de ensueño. Pero de repente, en un giro inesperado y sin previo aviso oficial contundente que explicara los motivos profundos, la noticia de su salida ha caído como un jarro de agua fría. Y no cualquier salida, sino una que ha sido descrita por diversas fuentes como impactante y que, como decíamos, involucra cifras millonarias. Esto no es un simple desacuerdo menor o una diferencia de opinión pasajera. Estamos hablando de algo serio, algo que ha paralizado la producción, ha generado una ola de especulaciones desenfrenadas y ha puesto en jaque el futuro del proyecto. Pero ¿cuáles son las posibles razones de esta crisis total? Los rumores, como era de esperar, han volado como pájaros en estampida. Las teorías se multiplican y cada una parece más plausible que la anterior. Una de las explicaciones más recurrentes apunta a diferencias creativas insalvables. Cuando se trabaja en un proyecto tan grande con tantas personas involucradas, con expectativas tan altas por parte de la producción, del público y de los propios actores, es fácil que surjan distintos puntos de vista sobre la dirección que debe tomar la historia, el desarrollo de los personajes, las subtramas, el tono general de la serie o incluso el estilo de producción. Quizás Can y Demet, en su rol de actores principales y con una visión artística ya consolidada, tenían ideas muy claras de cómo querían que se desarrollara su personaje, de la evolución de la trama general o de ciertos aspectos narrativos, y estas visiones chocaron de frente con las de los productores o el equipo de guionistas. Es un escenario bastante común en la industria, aunque raramente llega a este punto de ruptura, a este punto de no retorno, que ha llevado a la cancelación, o al menos a una paralización drástica de las actividades. Otra línea de especulación se centra en problemas de agenda o compromisos previos ineludibles. Es un hecho conocido que las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir son extremadamente demandantes. Ambos poseen una legión de fans a nivel global,
tienen agendas apretadas y suelen estar involucrados en múltiples proyectos simultáneamente, ya sean series de televisión, películas, campañas publicitarias de gran envergadura o eventos promocionales que los llevan por todo el mundo. Podría ser que, tras el inicio de las conversaciones iniciales o incluso después de haber comprometido formalmente su participación en este proyecto, surgieron oportunidades o compromisos previos que eran ineludibles y que los obligaron a reevaluar su disponibilidad de manera radical. A veces, un contrato preexistente para otro proyecto que se alarga más de lo previsto, la firma de un nuevo contrato importante que exige dedicación exclusiva, o incluso la necesidad de atender asuntos personales urgentes pueden poner a los actores en situaciones increíblemente complicadas, obligándolos a tomar decisiones difíciles y dolorosas para su carrera. Y por supuesto, no podemos descartar de plano los rumores que apuntan a un asterisco posible desacuerdo contractual. Cuando hablamos de proyectos millonarios, las cifras involucradas son realmente enormes. Las negociaciones sobre cachés, porcentajes de beneficios, derechos de imagen, cláusulas de exclusividad o incluso detalles muy específicos de los contratos pueden ser increíblemente complejas y delicadas. Es posible que las negociaciones sobre los términos económicos, las condiciones laborales, los plazos de rodaje o cualquier otro aspecto contractual no llegaran a buen puerto, llevando a ambas partes a un punto muerto, a una situación de no hay acuerdo posible. En este tipo de situaciones, a veces, la mejor solución, aunque sea dolorosa y costosa en términos de oportunidades perdidas, es separarse antes de que el problema se agrave y cause un daño irreparable a todas las partes involucradas. La imagen pública, la credibilidad y la reputación también están en juego. La verdad es que hasta el momento ni Can Yaman ni The Method de Mir, ni los productores del proyecto, han emitido declaraciones oficiales detalladas y concluyentes sobre las causas exactas de su salida. Y esto, amigos, solo aviva aún más el misterio, la intriga y la curiosidad del público. La falta de una explicación clara y contundente deja un vacío enorme que la imaginación popular y los rumores no tardan en llenar. ¿Se trata de un acuerdo mutuo, quizás una decisión consensuada para evitar mayores conflictos? ¿Hubo una exigencia por parte de uno de ellos que los productores no pudieron o no quisieron aceptar, ya sea por cuestiones de presupuesto, de logística o de visión? ¿Podría haber algún factor externo, una influencia inesperada, que haya jugado un papel determinante en esta decisión? Son preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, y la falta de respuestas genera un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de especulaciones. Lo que sí está absolutamente claro es el asterisco impacto devastador de esta noticia. Un proyecto millonario que se queda sin sus dos protagonistas principales, las piezas clave de su engranaje, es un golpe muy duro, casi un knockout. Esto no solo implica una pérdida económica considerable para los inversionistas, sino también un retraso significativo en la producción, la necesidad urgente de buscar nuevos actores que puedan, al menos en parte, llenar esos vacíos monumentales, y un profundo cuestionamiento sobre la viabilidad y el futuro mismo de la serie. La inversión inicial, el desarrollo del guión, los planes de marketing y promoción global, todo se ve afectado de manera drástica. Y por supuesto los fans, quienes estábamos ilusionados, expectantes y emocionados con la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla, nos quedamos decepcionados, con la intriga de saber qué pasará ahora y con la incertidumbre de si este proyecto verá la luz alguna vez. Analicemos un poco la trayectoria imparable de estos dos actores. Can Yaman se ha consolidado, sin lugar a dudas, como un fenómeno internacional. Conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su increíble capacidad para cautivar y emocionar a audiencias de todo el mundo con personajes intensos, apasionados y a menudo complejos. Ha participado en series que han sido éxitos rotundos, cosechando millones de seguidores y admiradores en cada rincón del planeta. Su fama ha trascendido fronteras, llegando a proyectos en Italia y con aspiraciones muy concretas en Hollywood, lo que demuestra su ambición y su talento. Por otro lado, The Method de Mir, con su talento actoral innato, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas, ha logrado ganarse un lugar muy especial en el corazón del público. Su participación en series de corte romántico y dramático ha sido consistentemente aclamada, y ella también ha visto cómo su carrera despega a nivel internacional, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La combinación de ambos era, sin lugar a dudas, una apuesta segura, una fórmula magistral para el éxito. Garantizado. Entonces, ¿qué significa esta salida para sus carreras individuales?
Por un lado, podría ser una oportunidad para que ambos se enfoquen en otros proyectos que quizás se alineen mejor con sus aspiraciones artísticas actuales, que les permitan explorar facetas diferentes de su talento o que les ofrezcan un mayor control creativo sobre sus personajes y sus trayectorias. Tal vez esta decisión les abra puertas a otras colaboraciones más interesantes, a proyectos con directores de renombre o a producciones que tengan un mayor potencial de impacto global. Sin embargo, también es innegable que Asterisco puede ser un revés significativo. Un proyecto de esta envergadura, que se prometía como un gran lanzamiento, cancelado o pospuesto indefinidamente, puede generar incertidumbre en el mercado, afectar la percepción de su atractivo para futuras producciones y, lamentablemente, dejar a los fans con una sensación de decepción. Para los fans, la situación es, como era de esperar, Asterisco compleja y cargada de emociones encontradas. Por un lado, entendemos, o al menos intentamos entender, que los actores son profesionales que deben tomar las decisiones que consideren mejores para sus carreras, para su bienestar y para su desarrollo artístico. Por otro lado, es completamente natural y humano sentir una profunda decepción cuando se esfuma la posibilidad de ver a nuestros ídolos compartiendo pantalla en un proyecto tan prometedor y con tanto potencial. Muchos de nosotros ahora nos preguntamos si veremos a Can Yaman y The Method Demir en otros proyectos pronto, y si estos nuevos proyectos, cuando lleguen, estarán a la altura de las enormes expectativas generadas por este millonario proyecto que ahora parece estar en el limbo, en un estado de limbo cinematográfico. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un ecosistema volátil, impredecible y lleno de sorpresas. Las decisiones que toman los actores, los productores, los guionistas y las cadenas de televisión suelen ser el resultado de una compleja red de variables, de factores económicos, creativos, logísticos y personales, y a menudo, lo que conocemos públicamente es solo la punta del iceberg. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación subraya la enorme complejidad de la industria y la importancia fundamental de la comunicación fluida, la transparencia y la alineación de intereses entre todas las partes involucradas para garantizar el éxito y la armonía de cualquier producción. En medio de esta crisis, la incertidumbre reina, es un manto que cubre todo. Se buscarán nuevos protagonistas para este proyecto, asumiendo el riesgo de perder el atractivo inicial. Se paralizará la producción por completo, dejando a los inversionistas con pérdidas millonarias. Se renegociarán los términos, se buscarán nuevas fórmulas, se intentará salvar lo que se pueda. Solo el tiempo tendrá la respuesta a estas preguntas. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y fieles seguidores de su trabajo, es mantener la calma, esperar con paciencia a que surja más información oficial y sobre todo, seguir apoyando el talento y la trayectoria de Can Yaman y de Method Demir en sus futuros proyectos, sean cuales sean. Son dos artistas con un potencial increíble, con una energía que trasciende la pantalla, y estoy convencido de que a pesar de este tropiezo, de este inesperado obstáculo, continuarán regalándonos grandes actuaciones y momentos inolvidables. Para concluir, hemos abordado la sorprendente y millonaria salida de Can Yaman y de Method Demir de un proyecto que prometía ser un gran éxito internacional. Hemos explorado en profundidad las posibles razones detrás de esta crisis, desde las diferencias creativas y los problemas de agenda hasta los desacuerdos contractuales y las especulaciones que rodean el mundo del espectáculo. Hemos reflexionado sobre el impacto significativo que esta decisión tendrá tanto en el proyecto en sí como en las carreras individuales de estos dos aclamados actores. Aunque la falta de información oficial deja un velo de misterio, lo que es innegable es la magnitud del suceso y la expectación que genera en el mundo del entretenimiento, un mundo que nunca deja de sorprendernos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este profundo análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que pudo haber sucedido realmente? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Tienen alguna teoría que compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante y revelador, no olviden darle ese pulgar arriba, ese me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal activo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la carrera de Can y de Met, para que todos estemos informados y podamos debatir juntos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Cuídense mucho y hasta pronto.